Corazón abierto, libre frente a ti, a contarte de mis viajes, de lo vivido. Aquí estoy. Hay tan solo una silla y un instante que se enciende en el calor de tu mirada. Escúchame. Ya sin más distancias ni límites, necesito hablarte. Abrázame. Con la vida entre mis manos, me abandono ya a las tuyas. Estas lágrimas te cantan lo que soy. Te sonrío y siento calma. Te miro y digo gracias. Gracias porque me haces vivir. Gracias. Gracias porque tú eres amor. Veo con mayor claridad lo que puedo llegar a ser si de la mano contigo voy. Vengo aquí, las manos manchadas, huesos frágiles, para conversar de mis errores, que te he perdido. Aquí estoy, lleno de victorias que no dejan paz, atado a nuevos éxitos que atrapan. Perdóname. Sin más armaduras inútiles, traigo aquí mi vida entera. Ayúdame. Y no busco soluciones, solo pasos más humanos que caminen a mi lado otra vez. Es tu amor que necesito. Te miro y digo gracias. Gracias porque me haces vivir. Gracias. Gracias porque tú eres amor. Veo con mayor claridad lo que puedo llegar a ser si de la mano contigo voy. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos ahora en la unidad 8, Metodología de Jesús, y ahora es la parte cuarta. Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ese momento. Hablábamos del testamento pastoral del Maestro. Ustedes se lo saben muy bien porque lo repite el sacerdote en el momento de la consagración de cada misa. Pero nosotros lo vamos a aplicar. Tomó el pan. ¿Qué quiere decir? El Señor me toma y me quiere modelar, remodelar, como el alfarero. Lo bendijo.
El Señor me toma a mí, que yo soy pan, y me bendice. ¿Cómo? Con los dones y carismas que Él me quiere dar y sobre todo con su palabra que me va remodelando. Lo partió. Entonces estamos ahorita en este punto. Lo partió. Más adelante vamos a ver, lo repartió y dijo, esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Así que nos encontramos en la tercera luz de nuestro candelabro judío o menorá. Primera luz, tomo el pan, me toma a mí y me modela. Me bendice en la segunda luz y yo lo bendigo a él y le doy gracias. Y en la tercera luz, lo partió. ¿Qué es partir? Vamos a recordar que partir es purificar. Aquí está el candelabro judío, el menorá, y prendimos la primera luz. Tomó el pan en sus manos. Si Dios me toma en sus manos, fue para modelarme. Y mi actitud debe ser desprogramarme. La segunda luz que vimos es Dios me bendice y yo lo bendigo. Y mi actitud debe ser escuchar su palabra, escuchar lo que me dice en cada momento, en mi oración. Y en la tercera luz, vamos a ver, lo partió. Dios me parte para purificar. Y vamos a ver por qué nos purifica. Primero, para tener pureza de intención. Y vimos qué es esto de tener pureza de intención. ¿Por qué? Para tener una sola motivación. Ninguna más nos debe distraer. Nuestra única motivación es el reino de los cielos, el reino de Dios. Luego vimos por qué nos purifica. Por dos cosas. Porque lo necesitamos y también por la misión que nos va a conferir o que nos confiere. Y por último, vemos que hay 7 medios de purificación. Ya vimos la persecución del mundo, la persecución de los buenos y el fracaso. Ahora vamos a ver los últimos 4, que son los problemas, la calumnia, perder ventajas o derechos y el pecado llorado y perdonado. Entonces, vamos a ver estos 4. El número 4 es los problemas. Y yo les preguntaría, ¿los problemas para nosotros deben de ser un obstáculo o un desafío? Surgen 2 preguntas. Primera, ¿le pedimos al Señor que si tal proyecto es obra suya, nos lo muestre evitando toda dificultad? O segunda pregunta, ¿o desertamos de alguna empresa porque hay ciertos problemas y deducimos que no son plan de Dios? A ver, analicemos. Podemos estar en cualquiera de estas 2 posturas. Pues, ¿qué creen? Ninguna de estas posturas es de Dios. Estos criterios no son válidos en la obra de Dios. Más bien, podríamos afirmar que son antievangélicos, porque así no actuó Jesús. Porque el Señor bendice a las personas, purificándolas de todo lo que impida ser instrumentos de salvación. Por eso son tantos medios de purificación. Vamos a ver que entonces, ¿qué es esto de los problemas? Hay problemas de todo tipo en la evangelización, en la obra de Dios. Jesús nunca nos engañó prometiendo que todo sería fácil, que todo iría sobre ruedas y sencillo. Más bien nos habló de que iríamos en contracorriente. Sí, nos mandó como ovejas en medio del lobo, ¿se acuerdan? Así dice el Evangelio. Y tenemos varios ejemplos. Simplemente piensen en cualquiera de los misioneros, de cualquier parte del mundo y de todos los tiempos. Por ejemplo, podemos pensar en los primeros misioneros que llegaron a México. Imagínense la época, 1520, llegaron en carabelas que tardaban 3 meses mínimo para cruzar el océano Atlántico. Y luego ellos, al llegar aquí,
con otra cultura, con otro idioma, sufriendo otro clima al que no estaban acostumbrados y sencillamente yendo a pie o en alguna bestia de carga o si bien les iba en alguna carreta, si bien les iba. Pero sabemos de varios que se le echaron a pie en medio de dificultades y aún así fueron fundando misiones. ¿Y qué decir de los misioneros que se van al África? Entonces, o a un lugar muy pobre, a una comunidad pobre de México o de Sudamérica o de Latinoamérica o de Asia o de cualquier parte del mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ellos no tienen problemas? Además les acechan toda clase de enfermedades y peligros y una comida a la que no están acostumbrados, otro idioma que tienen que aprender, confiar en otras personas, en fin. Un ejemplo muy claro lo tenemos en San Pablo. Si alguien tuvo dificultades fue Pablo, ¿verdad? Y sin embargo, fíjense, después de tener grandes experiencias místicas del amor de Dios, experimenta lo que él llamó un aguijón en la carne. ¿A qué se refería con esto del aguijón en la carne? ¿Era un dolor, una enfermedad, una dificultad, una preocupación, angustia, enfermedad o hay autores que hasta dicen una tentación? Dice así la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Y precisamente para que no me pusiera tan orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me han clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad, dijo San Pablo. Y esto es palabra de Dios. O sea, San Pablo a la dificultad en su propia carne, en su propio cuerpo, le sacó provecho. ¿Para qué? Para que no se pusiera orgulloso. O sea, se mantuvo humilde. ¿Y qué decir de María y José? María y José no quedaron exentos de problemas. Y eso que el Señor les había confiado la misión más grande que se le puede confiar a un ser humano. Nada más piensen yendo cronológicamente. Aquí vemos cómo Jesús es un niñito común y corriente. Aquí le están enseñando a caminar quizás. Pero ¿cómo fue su nacimiento en Belén? Se tuvieron que desplazar desde Nazaret hasta Belén, 120 kilómetros, a pie y en burro, a ratos y a ratos. ¿Y por qué? Porque tenían la obligación de cumplir con el censo. Y eran los días en que María iba a dar a luz. Y tuvo que dar a luz en un refugio de animales, no porque San José no tuviera dinero, sino porque los mesones de aquella época eran lugares casi públicos en donde nada más se recostaba la gente en un rincón debajo de un arco y ahí junto con sus animales y todo, se recostaban a pasar la noche. ¿Cómo iba María a dar a luz así en medio de toda la gente? Así que tuvo que buscar un refugio, vamos a decir, privado. Por eso nació en una cueva inhóspita. Y luego, ¿qué decir de las profecías en el templo? Lo que le dijo Simeón y Ana, una espada te atravesará el alma. ¿Y qué le dijo? Este niño será puesto como como un medio de controversia. ¿Cómo se quedarían? Y luego, ¿qué pensar de aquella huida a Egipto que tuvieron que hacer de noche porque Herodes andaba persiguiendo al niño? Imagínense ustedes, un país nuevo, cultura nueva, diferente, lengua diferente. José no tenía trabajo, tuvo que buscar cómo se las arregló, cómo le hizo. ¿No creen que vinieron los ángeles a transportarlo en una carreta de lujo? No. Tuvieron que atravesar un pedazo de desierto y sufriendo inclemencias del tiempo y problemas de todo tipo, económicos, de incomodidades, etcétera. Y luego José recibe el aviso de que regresen a Nazaret y que ellos iban a establecer en Judea y no,
hasta Nazaret, hasta Galilea. ¿Por qué? Porque Herodes seguía. ¿No? Herodes ya había muerto, pero él, así fue avisado José para evitar problemas. Y luego cuando Jesús se quedó en el templo, ¿qué angustia pasaron? Aunque conocieran a toda la gente de la caravana, pasaron una angustia terrible. Imagínense que a nosotros se nos pierde un niño en 5 minutos, estamos como locos. Imagínense a ellos varios días de no encontrarlo entre la caravana y tener que regresar. ¡Qué terrible! Y bueno, todo lo demás. Esto es lo que nos narran los evangelios, pero toda la historia para educar, criar, proteger a este niño, pues no estaban exentos de problemas, ¿eh? Pero vemos que es tan grande el amor a Dios, que Él nos regala su Espíritu Santo y se van superando todos los problemas con paciencia y buena voluntad. Así que José y María nos enseñan a superar problemas. Vaya que sí los tuvieron. Bueno, vamos a pasar al quinto medio de purificación, que es la calumnia. Podríamos preguntarnos por qué Dios permite que una infame calumnia me destruya a mí, que trato de hacer el bien. La respuesta ya la dio Cristo a sus seguidores en el Sermón de la Montaña. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Muy claro está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 11. Palabra de Dios. Así que ahí está, puesto desde el principio. Muy claro. Vamos a poner un ejemplo. Y miren, nosotros podemos vivir esta dura experiencia de ser malinterpretados o condenados por algo que no dijimos, que no hicimos ni dijimos. Y entonces en el fondo de nuestro corazón emerge el mismo grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O como dice el salmista, ¿por qué ya no sales en auxilio de tus tropas? Tengo siempre delante de mí deshonra y enrojece mi rostro la vergüenza. Al oír los insultos y blasfemias, al ver el odio y las vergüenzas. Del Salmo 44. Y aquí ponemos el ejemplo de Esteban, que está al principio de los Hechos de los Apóstoles, el cual les recomiendo que lo lean, es impresionante. Esteban es el primer diácono y primer mártir por Cristo. ¿Y de qué fue acusado? Le hicieron calumnias. Él estaba anunciando a Cristo Jesús el Señor y como no les pareció bien, pagaron a unos malvados para que levantaran calumnias y tergiversaran todo el razonamiento de Esteban. Y entonces armaron todo el borlote con la gente y le empezaron a dar de pedradas hasta que lo mataron. Sin embargo, en el capítulo 7 hay un discurso brillantísimo de Esteban, que lo deberíamos de conocer todos nosotros, y ahí tenemos el resumen de la historia de la salvación. Y termina hablando este resumen, porque él con toda paciencia se pone a explicar, y termina diciéndoles que él ve a Jesús ya en la gloria esperándolo. Y dicen que su rostro se transfiguró, que parecía un ángel. Así se durmió en el Señor Esteban. Calumniado, igual que Jesús, martirizado, igual que Jesús. Entonces, de una manera cruel. Entonces, esta es una prueba tremenda. El plan de Dios no era mostrar su poder, sino purificar a los que habían vivido bajo complejo de esclavos. Y me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Vean la estampa. Aquí no se mueven los israelitas, sino esa punta de látigo. Tenían complejo de esclavos. Entonces ahora nos quiere purificar a nosotros, que también fuimos esclavos en un mundo plagado de mentiras, de envidia,
de luchas de poder, de deseos de venganza, qué sé yo. Que quede claro que Dios no quiere nuestro sufrimiento, sino nuestra purificación. De esta manera, hermanos, vemos que la calumnia se convierte en un medio maravilloso para demostrarnos que no servimos al Señor por ninguna ventaja de tipo personal, porque cuando se cumple la voluntad divina por obligación, se es esclavo. Cuando se cumple la voluntad divina por interés o beneficio, se es mercenario. Pero cuando se hace de corazón y con plenitud de libertad, entonces sí, actuamos como hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la calumnia nos la pueden levantar en cualquier momento. Y aguas, porque hay veces que queremos tirar la toalla por una pequeñita calumnia que nos levante, o por un malentendido. No, hermanos. Esto para nosotros debe ser un desafío y decir, Señor, este hermano pensará así, pero yo a ti te amo. Vamos al punto número 6. Perder ventajas o derechos que otorga el ministerio. A veces, precisamente por trabajar en la viña del Señor, se deterioran el prestigio, la fama y hasta nuestros bienes materiales, ya sea por extraños o aún dentro de nuestra familia. Y aunque la palabra del Señor dice, el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, en 1 Corintios 9:14, miren la estampa. Pablo está cosiendo tiendas, tejiendo tiendas de campaña. Ese era su oficio. Y no se quiso aprovechar de esto que Jesús les había propuesto, de que el que anuncie el Evangelio viva del Evangelio. Miren lo que dice Pablo. Vamos a la siguiente slide y verán lo que dice Pablo. Renuncia. Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo para reclamarles nada. Antes morir. Esto para mí es una gloria que nadie me podrá quitar. Para él la gloria era anunciar el Evangelio. Así es que no renunció a todas las ventajas de vivir del Evangelio. Por eso, para sentirnos realmente libres y no esclavos o comprometidos ante ninguna atadura, por eso Jesús envió a sus discípulos sin nada de provisiones ni dinero, como les dijo, aquí los envía, y no lleven nada, ni provisiones ni dinero para el viaje. No lleven oro, plata, monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje, porque el que trabaja merece su alimento. Pero nada más eso. O sea, más adelante les va a decir, si ustedes quieren leer completo, les dice, coman lo que les den, quédense en la casa donde los quieran alojar, pero no están ustedes para aquí para hacer ningún tipo de negocios o para agarrar una nueva profesión, para sacar ventajas. Entonces, se renuncia a las ventajas. Lo peor que le puede pasar a un servidor del Evangelio es vender su ministerio a costa de ciertos beneficios que pudiera recibir de los demás. ¿Por qué? Porque ante los benefactores, muchos profetas cierran la boca o van matizando las exigencias evangélicas o se solapan las injusticias. ¿Por qué? Porque don fulano me da muy buen dinero, o porque este da muy buenas limosnas, o porque este es muy buen benefactor. Entonces, no podemos vender nuestro ministerio. Miren cómo Jesús experimentó el éxito y el fracaso en menos de 24 horas. Vamos a ver el slide siguiente. Vamos a imaginarnos, la multitud hambrienta los sigue y él les da de comer. Ya lo hemos visto. ¿Qué hace la gente? Lo quiere proclamar rey. Por eso Jesús se va para otro lado. El sermón de esa mañana ha causado gran expectación. Y el jefe de la sinagoga lo invita a leer las escrituras, como fue la estampa anterior.
Todos los ojos estaban fijos en él. Ah, pero cuando empezó el discurso del pan de vida y dijo que él era el verdadero pan de vida y que su carne debería de ser comida, una gran inconformidad brotó del ambiente. Los fariseos lo abandonaron en primer lugar y luego muchos más. Yo no me imagino a los apóstoles diciendo, ay Señor, creo que por ahí la regaste. Veamos qué pasó. ¿Qué pasó después? En la siguiente slide lo vamos a ver. Solo sus 12 incondicionales quedaban a su lado. Me los imagino con la cabeza clavada en el pecho, compartiendo la vergüenza del fracaso. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes también quieren marcharse? ¿Qué pasaría por sus cabezas en aquel momento? Pedro tomó la palabra y contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Discurso de Juan 6, que tiene 78 versículos. Léanlo completo. Para que vean qué maravilla, cómo nos quiso enseñar el Señor Jesús el misterio de la Eucaristía. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Pues decir como María, digamos, hágase en mí según tu palabra. Nuestra actitud debe ser abandonarnos voluntariamente al plan divino sin condiciones. Óiganme bien, se trata de firmarle al Señor un cheque en blanco para que Él haga de nosotros lo que Él quiera, lo que le plazca. ¿Estás dispuesto? Un cheque en blanco, Enfermedad, contrariedades, problemas, todo esto que estamos viendo. Hermano, es como entrar a la sala de operaciones. Y en la sala de operaciones nos abandonamos por completo en las manos del cirujano y su equipo para que corte, extirpe, trasplante, lo que sea necesario. Pues, ¿qué crees? Así nos debemos entregar al médico divino para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Confiamos en Él y aceptamos su plan, porque Él desea hacer en nosotros una operación maravillosa. ¿Quieres verla? Ezequiel la dijo en el capítulo 36. Les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que se conduzcan según mis preceptos. Palabra de Dios. Como que esta debería de ser nuestra oración, ¿no? Señor, infunde tu espíritu. Dame un corazón nuevo. Ya no quiero tener un corazón de carne que está pensando nada más en cosas materiales. Dame un corazón de carne que sepa amar, que sea misericordioso, que sea como tú. Quiero imitarte, Señor. Así que como María, digamos, hágase en mí según tus planes. Hágase en mí lo que tú mandes, lo que tú digas. ¿Quieren? Por último, el pecado llorado y perdonado. Sí. Aunque tú no lo creas, hasta el pecado llorado y perdonado puede ser una manera de purificación, siempre y cuando lo lloremos, o sea, nos arrepintamos y vayamos al sacramento a recibir la reconciliación. El desprendimiento es la condición de abandono y el abandono es el camino de la paz. Entonces, en lugar de, cuando nosotros tenemos este problema del pecado, San Pablo afirma, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien. Incluso, dice Pierre Teilhard de Chardin, sacerdote jesuita, que vivió de 1881 al 1955, añade,
incluso al pecado, con tal que lo lloremos y pidamos su perdón. Vamos a poner un ejemplo muy clásico de este pecado llorado y perdonado que sirve para la purificación. Purificarnos de falsas posturas, porque estamos nosotros llenos de deseos de vanagloria, de soberbia, de sentirnos buenos, siempre nos estamos comparando. Bueno, es que fulano es peor que yo. No, es que fulano ya ni la muela. No, yo tan siquiera que esto, que el otro, ¿no? Entonces, cuidado, hermanos, cuidado con el fariseo que llevamos dentro. Fíjense, en el pregón pascual del Sábado Santo se canta: necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por Cristo. Y dice, feliz culpa que mereció tal Redentor. Fíjense bien, feliz culpa del pecado, que para que Dios se apiadara de pecado original de nuestros primeros padres y nos mandara tal Redentor, Jesús. El pecado no es bueno para nada. Lo que pasa es que Dios tiene poder de convertirlo en un instrumento de humildad. Y fíjense que la humildad es la virtud más difícil de imitarle a Jesús. Por eso tenemos que llorar nuestro pecado, el que sea, chico o grande. Hasta el menos importante según nosotros puede ser el más importante. Cuando, por ejemplo, ya le dijimos a alguien algo que no le queríamos decir, se nos pasó la mano de dureza, qué sé yo. Vamos a poner el ejemplo del rey David. Vamos a comentar, toda su vida estuvo iluminada por una buena estrella. Desde que nació en la tribu de Judá, heredera de la promesa. Nunca conoció el fracaso ni la derrota. Todo lo lograba. A pesar de ser perseguido por el rey anterior, el rey Saúl, él llegó a reinar. Además, estaba dotado de dones excepcionales. Don para la música, era simpático y hasta belleza física. Imagínenselo ustedes, cuando acudía a la tienda de reunión, todo el pueblo lo aclamaba. Ya se imaginarán el lujo de sus atuendos para ir a ver al Señor. Que totalmente equivocado estaba, ¿verdad? De ir a ver al Señor con esos atuendos de lujo. Bueno, seguimos comentando. ¿Y qué pasó con David? Fue derrotado por el pecado. Aquel que había vencido al gigante Goliat, aquel chamaco que tomó 5 piedras y con su honda derribó al gigante Goliat y con su propia espada lo remató. Fue derrotado por una pasión desordenada con Betsabé, la esposa de Urías. Pensó que su pecado iba a quedar oculto, pero se vino una cascada de pecados. Primero porque había estado de ocioso y estuvo fisgoneando a la vecina y se le antojó y se la mandó traer. Y luego pecó con ella. Pero el profeta Natán, en nombre de Dios, le reprendió su falta. Y no era una, sino eran varias. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Mandó llamar a Urías, porque la esposa quedó embarazada, mandó traer a Urías a ver si dormía un día con su esposa. Y por más que hizo David invitándolo a tomar vino y todo, Urías no fue a su casa. Así que no tuvo otro remedio para ocultar su pecado que un homicidio terrible. Les dijo a los otros generales, cuando esté el medio de la batalla, lo más peligroso, quítense, no lo ayuden para que se lo echen de todas. Y vino el profeta Natán a recriminarle su falta. Miren, David no se excusó ni se negó. Vean la lámina. No negó su error, al contrario, reconoció su caída. No esperó el sábado, sino que inmediatamente se despojó de sus vestiduras reales, se vistió de burdo sayal, derramó ceniza sobre su cabeza y salió delante de todos.
y compuso el más hermoso salmo de todo el Salterio, que es el 51-50, el que llamamos miserere. Misericordia, Señor, en tu bondad, perdona mi pecado. Hermoso este salmo, yo se lo recomiendo para pedir perdón. Ojalá y nos lo aprendiéramos de memoria. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Adelante. A partir de entonces, David se acercaba a Dios, no como el descendiente de Jesé, o como el compositor musical con sublimes canciones, o como el rey, sino como un pecador perdonado. Su actitud cambió radicalmente. Véanlo. Llorando su pecado para siempre, aunque el Señor se lo perdonó, pero él nunca lo olvidó y siempre tenía en cuenta esto para humillarse delante de Dios. Porque había sido vencido en la batalla más importante, la lucha contra el pecado. Sabía que tenía necesidad del poder de lo alto, del poder de Dios, y esto lo hizo más comprensivo con los demás, que también habían tenido faltas semejantes. De la misma forma, cuando el orgullo y la soberbia de espíritu nos invaden a nosotros y somos sorprendidos por el pecado, este se puede convertir en oportunidad para vivir humildes ante Dios y ante los demás. De esta forma somos purificados del fariseísmo. ¿Se acuerdan cómo decían los fariseos? Te doy gracias, Señor, pero hoy no soy como aquel publicano que está por allá, porque yo cumplo toda la ley. No, esto se nos va a quitar, hermanos, cuando seamos capaces de verdaderamente llorar nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Quieren que le pidamos al Señor que nos ayude a aprovechar todos estos problemas? Yo los invito a que hagamos esta oración. Amado Padre, Madre, Señor Jesús y Espíritu Santo, les amo y adoro, Santísima Trinidad, único y eterno Dios. Te doy gracias porque me quieres purificar para que no pierda el rumbo y tenga siempre presente el objeto de mi vida. De ti vengo y mi espíritu no estará quieto hasta que descanse en ti, mi Dios. Quieres que yo sea plenamente feliz, conociéndote y dándote a conocer. Gracias por estos 7 medios de purificación. Yo los recibo. Yo sé que la persecución del mundo y de los buenos, que el fracaso y cualquier tipo de problemas, la calumnia y el perder ventajas o derechos y hasta el pecado llorado y perdonado, me servirán para hacerme humilde y misericordioso para con los demás. Y sobre todo tener bien claro que la obra es tuya, Señor, y no mía. Te agradezco que me hayas llamado a colaborar en tu misión. Gracias por los retos, por los logros y también por el dolor y el fracaso que me unen a ti en el Calvario. Gracias, Señor. Sígueme modelando para que un día pueda conocerte cara a cara. Amén. Vamos a ver nuestro trabajo de hoy. Parece que tenemos problema con la... Bueno, fíjense, hermanos, tenemos una instrucción. Enseguida van a encontrar ustedes la ilustración de un cheque. Ustedes dibujan en su cuaderno un cheque en blanco, un cheque como este, similar a este. Listos con sus cámaras para sacarle foto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar este cheque con la fecha de hoy, con nuestro propio nombre, y nos vamos a rendir incondicionalmente al Señor
para que Él nos pida lo que quiera, dejando cualquier obstáculo, actitud y, por supuesto, cualquier situación de pecado. El Señor no pide mucho al discípulo. Veamos, sigamos en la anterior. El Señor no pide mucho al discípulo, le pide todo. Es decir, firmarle el cheque en blanco. Solo el último renglón no lo llenes, sino que lo dejas en blanco para que Jesús, Maestro, sea el que lo llene según su voluntad. Y tú lo vas a descubrir en tu oración, en la medida que sigues creciendo en el camino del discipulado. Ahora sí vamos a ver la ilustración del cheque. Miren, es la escuela de discipulado. ¿Dónde reside la escuela de discipulado? En el reino de los cielos. Aquí ponemos yo, tu nombre completo, el día de hoy, la fecha. Me comprometo a darte, y llenen 2 renglones, este y el otro. Y el último, déjenlo en blanco. A ver qué nos pide el Señor. Y nuestra firma. ¿Serías capaz de firmarle un cheque en blanco? Eso lo vamos a hacer en nuestra tarea personal. ¿De acuerdo? Una reflexión de grupo. Vamos a leer 2 Corintios 4, del 1 al 12. Si es necesario, varias veces. Usen la puntuación para que se entienda. Y vamos a descubrir entre todo el grupo qué enseñanza sacamos de esta lectura y cómo lo aplicamos a nuestra vida actual. Bueno, de tarea, lee varias veces el Salmo 51-50. No es muy largo, no tiene más de 20 versos. Escribe tu propia oración si quieres con uno de esos versos, o empleando 1 o 2 o los que tú quieras. Aceptando las pruebas para que te purifique, alabando a Dios porque en medio de las pruebas no nos abandona. Y hasta abajo puse dibujar un cheque con las instrucciones que tuvimos en la slide anterior. Y vamos a memorizar 2 de Timoteo, el verso 9 del capítulo 3, que es muy sencillo. La palabra de Dios no está encadenada. ¿Por qué memorizamos esto? Para que cada vez que tú tengas una dificultad, dices, la palabra de Dios no está encadenada. No me puedo echar para atrás. No me puedo dar por vencido, porque la palabra de Dios tiene que salir adelante. Fíjense ahora que con la pandemia hemos aprendido a hacer esta enseñanza de forma virtual. Hemos tenido muchos problemas, muchísimos. Yo misma, la primera de todos, que no ignoraba cómo manejar esto y no lo sé hacer, gracias a que me ayudan. Pero siempre me digo, la palabra de Dios no está encadenada. No nos podemos quedar sin ver la palabra de Dios. No nos podemos quedar sin enseñanza durante todo este tiempo que hemos estado aislados sin acudir presencialmente a la iglesia. Espero que muy pronto lo podamos hacer. Bueno, hermanos, pues los invito a escuchar el canto que hemos escogido para esta vez. Es muy hermoso y se refiere a alguien que tuvo un gran problema, una herida, un cañonazo que le deshizo la pierna, porque era un soldado muy brillante, y se convirtió en un gran embajador de Cristo, San Ignacio de Loyola. No dejen de escuchar el canto. Le servirá para la oración. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al final de la vida llegaremos con la
herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida